Y antes de que se siente, le voy a invitar que vayamos al Señor en oración. Simplemente pongamos este tiempo en sus manos, ¿sí? Es importante que, si me escuchó en la mañana, ¿cuántos no subieron en la mañana? Algo que mencioné, y posiblemente se le haga algo, podemos decir cursi, o algo que es curioso. Para mí no lo es. Esto lo escuché de un rabino hace años, que mencionaba en su enseñanza, tenemos por costumbre, y en algunas culturas, el beso, el ósculo santo, o el beso. Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Es otra cosa aquí, de este lado yo pienso que me escucho, pero no se sabía si me escuchaban o no me escuchaban. ¿Okay? Espero que haya hablado suficientemente fuerte para que me escucharan. Pero de todas maneras no dije nada. Lo importante es que en la mañana mencioné algo, que cuando adoramos a Dios, cuando le alabamos, estamos en su presencia, y es como besar el rostro de Dios, es como besar sus manos, es como besar sus pies en intimidad. Es nuestro Padre eterno. Y yo le preguntaba en la clase de discipulado 2 a los hermanos, y les preguntaba: ¿y ustedes qué harían? ¿Qué harías tú? Yo te voy a preguntar, cuando veas al Señor Jesucristo. Lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto? Él vive y permanece en nuestro corazón. Aunque no lo hemos visto corporalmente, lo conocemos íntimamente a través de su palabra. Pero te voy a preguntar, ¿qué vas a hacer cuando lo mires? ¿Cuál va a ser tu primera reacción? ¿Cuál va a ser tu primer pensamiento? Y yo creo que no debemos esperar hasta ese momento. Yo creo que la palabra nos da suficiente descripción para irnos enamorando más y más del Señor. Yo creo que para cuando lo miremos ya por primera vez, podríamos decir, corporalmente o manifestado, ya vamos a hacer algo que hemos hecho por mucho tiempo. Amén. Demostrarle el amor, el aprecio, la gratitud que tenemos hacia Él. Y no sé, yo creo que no podemos expresarlo. Hay un canto, no lo puedo imaginar qué voy a hacer cuando esté ante tu presencia. En inglés, él menciona algo que me ha llamado la atención. Me encanta ese canto, porque realmente, ¿qué vamos a hacer cuando le miremos? Y yo simplemente concluyo con esto. No sé usted qué haría. Una mujer que en una ocasión entró a casa de un fariseo, lo invita al fariseo, y el Señor está ahí, y esta mujer llega por detrás y empieza a besar sus pies, con sus lágrimas le limpiaba, con sus cabellos le secaba, y parece algo que muchos extrañarían, o algo a algunos no les agradaría esa escena. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que harías tú en el lugar de esa mujer? No importa que seamos hombres, podamos demostrar afecto también. Amén. Así que vayamos al Señor en oración, y con ese pensamiento vamos a dar introducción. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu benevolencia, por tu misericordia. Oh Padre, deseamos, Señor, que sea una realidad, porque tu palabra es real. El que cuando nos reunamos en este lugar podamos, Señor, estar conscientes, podamos comprender la grandeza, Señor, no solamente de tu palabra, de tus atributos, sobre todo, Padre, la realidad de que tú estás en medio nuestro, que la sangre de tu Hijo nos ha limpiado de toda maldad, que la fe en Él nos ha hecho. Tú has dado potestad de que seamos hechos hijos tuyos. Como hijos tuyos, Padre, es nuestro deseo agradarte.
Amado Señor, es en el nombre de Jesús que deseamos que tú inclines, Señor, tu oído, Señor, a nuestra oración. Deseamos, Señor, tener un corazón conforme al de tu Hijo. Deseamos, Señor amado, agradarte así como Él deseaba agradarte en todo lo que Él hacía. Deseaba también estar en tu tiempo, al tiempo tuyo, no el tiempo del hombre, sino también nosotros aprendamos, Señor, a esperar en ti y actuar en tu tiempo, conforme a tu voluntad, para hacer tu voluntad, pero sobre todo para agradarte y exaltar tu nombre. Sobre todo, amado Señor, para que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, para que tu nombre sea exaltado, Señor, alrededor nuestro, donde vivamos. Concede, Padre, a cada hogar, a cada uno de nosotros, que nuestros hogares sean embajadas del cielo, que cada hogar nuestro, Padre, sea una embajada en la cual, Señor, tú reinas y simplemente somos tus embajadores, somos tus siervos. Concede, Padre, que en nuestros hogares, nuestros hijos vean esa realidad, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Que nuestros hijos crezcan, Padre, en esa bendición, sobre todo en ese privilegio de conocerte, Señor, a través de nuestro ejemplo y a través, Señor, también de la enseñanza, de meditar en tus palabras, de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestro actuar. Concédenos, Padre, tener un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús oramos por este momento y simplemente pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro amado Redentor Jesucristo. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? En la mañana les pedí que dibujaran su mejor sonrisa y ya ahorita como que ya el cansancio se empieza a notar. Hay pocas iglesias que tienen servicios así como en esta iglesia. Realmente ya no hay casi iglesias que tengan desde la mañana y luego estudios y luego otra vez servicios. Pero algo le comenté en la clase también a los hermanos, que debido a que hay un exilio, realmente están saliendo jóvenes de las iglesias y jóvenes que entran a la universidad. Las estadísticas muestran que ya no continúan en la fe, prácticamente se alejan y no tienen una cimentación firme de lo que ellos, sobre todo su conocimiento del Señor y de su palabra. Entonces vienen pensamientos, vienen filosofías, vienen pruebas y vemos cómo es que se van alejando, algunos regresan, lamentablemente algunos otros no, pero es nuestro deseo que en esta iglesia no suceda lo mismo. Amén. Yo sé que es un reto como padres, tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, pero usted, si es padre, está experimentando eso de que yo le mencionaba, no en forma de chiste, suena sarcástico, que estábamos meditando en la palabra en la mañana, el asedio babilónico sobre Jerusalén y de la destrucción del templo, y cómo es que fue tan terrible de que las madres incluso se comieron a sus propios hijos. Y fue terrible. Y yo le mencionaba en forma de broma a los hermanos, les digo, es que a veces se portan mal, y como que los papás quisiéramos ser patricidas, porque es difícil a veces la crianza y la disciplina sobre los hijos. Ahora no me malentiendan, no lo estoy haciendo la broma en una forma perversa, pero realmente tenemos que entender a la luz de las Escrituras que el pueblo de Israel, especialmente en ese tiempo, pasó por un juicio severo, y estamos viendo hoy en la actualidad, estamos viendo las consecuencias. Hoy en día todavía hay judíos que están regresando a Israel, y fíjense que lo interesante es de que por muchos siglos, casi 1800 y algo de años, ellos fueron sacados de su tierra
el asedio bajo Roma fue tan intenso que, debido a que había habido rebeliones, guerrillas, y había sido difícil para los romanos controlarlo, llegó un momento en el cual el arrase sobre la nación, la destrucción del templo fue severo, fue terrible. Y hoy en día los judíos todavía conmemoran de una manera triste, lo recuerdan, la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero lo más maravilloso es de que nuestro Dios cumple su palabra, y lo vemos el 14 de mayo de 1948. En un día se cumple la profecía y nuevamente Israel viene a ser una nación que no se nombraba, se le había cambiado. Uno de los emperadores, tratando de erradicar totalmente, de eliminar a esta nación, le cambia el nombre a esa zona, a esa región, y le nombra Palestina. Y hasta la actualidad podemos ver la repercusión de esa decisión. Según la palabra, Israel, prácticamente Jerusalén, le pertenece a los judíos, según la palabra del Señor. Pero ¿por qué lo menciono? Porque, de manera de introducción, podemos ver la mano de Dios todavía actuando a favor de los judíos, actuando por Israel. Ahora, la iglesia continúa, estamos en un periodo, en una pausa, lo mencioné en la mañana, entre la semana 69 y la semana 60, y lo hemos visto ya casi por 2000 años, debido a que en el 70 se destruye el templo, y estoy mencionando de que realmente fueron desechados, fueron arrojados a las naciones los que quedaban. Algunos quedaron, algunos se mantuvieron en la zona, pero gran parte fue esparcido por las naciones. Y podemos ver a través de los siglos, y lo que me llamaba la atención, los comentarios de algunos teólogos de los 1800, 1700, 1600, me llamó la atención lo que comentaban acerca de Israel. Decían prácticamente que era una zona desértica, desolada totalmente, que nada podía crecer. En los 1800 se mencionaba eso, de que no había prácticamente futuro o esperanza para que ese lugar volviera a renacer, volviera a tener de alguna manera vida. Prácticamente no existía esta nación. Pero en el 48, le vuelvo a repetir, sucede algo impresionante. Desde 1917, con el tratado de Balfour, empieza nuevamente el retorno de judíos a la zona. Y puedo ver fotos, informándome, estudiando acerca del tema. Me llamaba la atención cómo es que ellos empiezan, estas familias, dejan todo y se van a su tierra natal, a su tierra, y empiezan una ardua labor de reconstrucción, aunque era muy difícil porque no tenían la tecnología, no tenían el equipo industrial para poder hacer un cambio en esos terrenos. Algunos mencionan pantanos, moscos. Era terrible, hermanos. Ustedes, cuando miran las fotos, me daría la razón, porque prácticamente no valía la pena esa zona. Y sin embargo empezamos a ver que estos judíos empiezan a retornar. Podemos ver a través de, ya no solamente en el 48, sino también sucede una guerra. Pues las naciones alrededor quieren erradicarlos y los atacan. Pero lo interesante es que como ellos, de una manera, yo digo, sobrenatural, resisten y ganan. Y luego en el 67, nuevamente, podemos ver esto cumpliéndose, como es que Dios todavía siendo fiel con ellos, aunque las estadísticas y todo indicaba que iban a perder. No solamente ganan, sino avanzan y toman más terreno. Miren, amados hermanos, puedo mencionar más y me gustaría que lo vieran con ilustraciones. Pero lo que me llama la atención, y por qué es que tiene que ver con el tema, ¿cómo puedo ver que Dios es el Dios de la historia? ¿Cómo es Dios realmente cumpliendo su palabra
profecía tras profecía se va cumpliendo. Y lo que me llama la atención es de que nosotros como iglesia podemos y tenemos el privilegio de poder verlo en nuestra generación, en nuestros tiempos. Amados hermanos, eso no solamente me motiva a confiarme aún más en el Señor, sino también alentarme a perseverar, a continuar, a mejorar incluso en mi vida personal, de tal manera de que seamos mejores utensilios útiles en la mano del Señor. Entrando ya a lo que estábamos hablando en la mañana, yo le mencioné y estábamos hablando acerca de algunos puntos que teníamos que tocar. No solamente Daniel 9 nos muestra que Dios contestó su oración desde el versículo 1 del capítulo 9, sino aún antes, y simplemente ya para entrar rápidamente, regresemos y le voy a invitar, a beneficio de los hermanos que no subieron en la mañana, vayamos nuevamente a Daniel 1, y dice los primeros versículos, vamos a leer, leímos el 1 al 2. Simplemente voy a continuar con el tema, pero les pido un poco de paciencia porque yo creo que es importante que tomemos algunas otras escrituras para comprender el panorama de una manera más amplia. Dice Daniel 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Creo que no tiene sentido ahorita mencionar, o sea, son naciones paganas, y simplemente no solamente ganan, obtienen la victoria, sino se llevan un botín. Y no nada más en este pasaje, sino en la mañana estaba mencionando, y posiblemente más adelante, ahorita lo volvamos a mencionar, sobre todo Segunda de Reyes, algo que podemos observar, ese asedio no solamente ocurrió en una ocasión, hubo otras ocasiones en las que se iba realmente incrementando la severidad. Pero miren lo que notamos en este versículo 3 en adelante. Y dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Y entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Ahora, podemos notar, y muchas veces hemos pasado por estos pasajes, yo sé que los que estudian la Biblia, es uno de los pasajes más conocidos, y sobre todo Daniel y sus amigos, o estos jóvenes que fueron llevados cautivos. Fue tan terrible el asedio babilónico, y déjenme decirle algo que mencioné también a los hermanos en la clase. Una de las profecías mencionaba de que los jóvenes, el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero las causas de ese juicio que iba a ser tan severo es que aún los jóvenes, los muchachos, iban a ser llevados, iban a ser eunucos en el palacio del rey. Ahora, si usted es padre y sucediera que algo así sucediese en nuestros tiempos, imagínense el corazón de sus padres
destrozados por todo lo que sucedió y lo que observaron. Algo que mencionaba es, y de la severidad del asedio babilónico sobre Jerusalén, es que aún las madres se tuvieron que comer a sus propios hijos. Algo les mencioné a las hermanas, sobre todo en la clase, y es esto: ¿qué te puede llevar, hermana? ¿Qué tan grande puede ser la necesidad de que te veas obligada aún a comer el cadáver de tu hijo? No asesinar. Es muy posible que ellos murieron por el hambre. Era tan terrible que murieron. Entonces, ellas, para sobrevivir, y hemos visto películas, por ejemplo, o anécdotas de sobrevivientes en los Andes, donde el canibalismo ha sucedido por subsistir, por sobrevivir de alguna manera. No lo estoy aceptando, simplemente lo estoy diciendo que sucedió en aquellos tiempos. Fue tan terrible. Y lo que quiero simplemente ilustrar, para que veamos el cuadro en el cual está escribiendo Daniel, lo que él está experimentando, lo que su pueblo está experimentando, y es por qué él es que tiene que buscar el rostro de Dios, porque es el que tiene que pedir a Dios. Su oración, lo hemos escuchado en otras ocasiones, él tenía por costumbre orar 3 veces en el día. No solamente oraba, sino su testimonio era intachable, y no nada sobre un rey terrible como fue Nabucodonosor, sino Darío, Ciro. Realmente vemos que Daniel, dice la escritura, que tenía un espíritu apacible. Ahora, ¿por qué tengo que mencionar eso con el tema? Porque es importante que nosotros vayamos viendo el contexto, y sobre todo el contexto histórico, para poder ver el panorama y entonces ver lo que dice la escritura específicamente en cuanto a ese pasaje. Ahora, brinquemos nuevamente al capítulo 9. Vamos a dar lectura a algunos versos. Y le digo nuevamente, le repito, para beneficio de los hermanos que no estuvieron en la mañana. Pero usted, a veces, yo creo que la repetición, y un buen maestro sabe que la repetición hace posible que se mantenga más en la memoria. Por consecuencia, seamos más beneficiados de alguna manera con ese conocimiento. Miren lo que dice, y esto es lo que desde ahí vamos a entrar. Hay una actitud que tiene Daniel, que es notorio, que necesitamos observar. Observen muy bien en la escritura. En capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Eso es interesante, cada palabra es importante, y para que entonces podamos trazar correctamente fechas y saber cuál es realmente el tiempo que se está hablando, del cual estamos mencionando. Es importante tomar en cuenta quién estaba ahí, cuándo lo dijo, qué es lo que dice la Biblia, hace cuánto tiempo, o algo específico. Aquí está diciendo algo específico. Mire, dice, en el año primero de Darío, amén, hijo de Asuero, de la nación de los medos persas, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Recuerden que ahora conquistaron Babilonia. En versículo 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. Es importante, aquí está hablando cuándo es que se deberían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. En 70 años. Él está mencionando al profeta Jeremías, que había dicho que 70 años duraría. Ahora, verso 3, y eso es lo interesante y lo que mencioné en la mañana. Lo importante de que aprendamos, vamos viendo lo que dice la escritura, pero aplicándolo a nuestra vida. Y yo mencioné lo importante de que es nuestra oración se vuelve radical, se vuelve una oración intensa, sincera delante de Dios, cuando aplicamos lo que vemos en el ejemplo de la oración de Daniel. Mire, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. No solamente en oración,
sino también menciona ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, podríamos aquí mantenernos, no sé el tema, no estoy hablando de oración, pero simplemente eso nos indica una oración, no era cualquier oración. Él estaba enfocado, estaba decidido a buscar respuesta de parte de Dios. Y a través de la palabra, él podía ver otros ejemplos en otros profetas. Pero específicamente Daniel. Ahora, específicamente usted y yo, ¿cómo es que es nuestra oración cuando buscamos el rostro de papá, el rostro de nuestro Dios? Notemos, nuevamente dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Eso es importante. Si lo pasamos por alto, nos estamos perdiendo de algo que nos está diciendo ahí Daniel como ejemplo para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida devocional, para nuestra vida de oración. Es interesante lo que él está diciendo, no solamente lo que encontramos en el versículo 3, sino ahora lo que encontramos en el versículo 4, que es interesante y lo mencioné esta mañana también. ¿Cuántas veces nosotros vamos en oración, pero vamos con una actitud de quebrantamiento, de humillación delante de Dios, pero también confesamos nuestras culpas, confesamos nuestro pecado? Muchas veces tendemos a ir en oración y simplemente pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y muchas veces ni siquiera escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Su Santo Espíritu muchas veces nos redarguye, y es a través de su palabra que viene muchas veces a nuestra vida y nos está hablando a través de ella. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan, ¿qué? Tus mandamientos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos hecho esa confesión? Simplemente ese versículo, aplicándolo a nuestra oración. ¿Me explico? Pocas veces nuestra oración es guiada por esta enseñanza, por la palabra misma. Pero yo creo que es importante, amados, y sobre todo ahora que tenemos el privilegio que a través de Jesucristo, realmente garantizado, que podemos ser escuchados por parte de Dios, siempre y cuando realmente estemos en su voluntad, conforme a su palabra. Hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y no voy a continuar, pero usted puede leer de ahí hasta el versículo 19. Y él continúa. Y ahora en el 20, que quisiera que todos nos enfocáramos nuevamente, vemos la respuesta de Dios. Es interesante porque no vamos a hablar nada más de las 70 semanas, sino yo me estoy enfocando en todo el panorama, todo lo que dice la Escritura, todo lo que está diciendo en cuanto al tema. Y ahora en el versículo 20 me llama la atención, porque miren lo que dice. Aún estaba hablando, o sea, él continuaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, o sea, por el templo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza. Eso es interesante, porque aquí está describiendo Daniel, está describiendo que no solamente se apercibe de que viene Gabriel, al cual había visto en visión anteriormente, viene como volando con presteza. Es interesante. Y vamos a encontrar algo que es interesante ahí también, porque dice viene este ángel, el ángel Gabriel, con presteza, viene volando pero con presteza,
vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Yo lo mencioné, es interesante. Cada vez que encontramos un tiempo específico, no está ahí por casualidad. Hay algo que está hablando la Escritura. La hora del sacrificio de la tarde. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque si trazamos correctamente el tiempo, nos vamos a dar cuenta que nos lleva a un tiempo específico. Ahora el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. O sea, tan pronto él empezó a orar, Dios da la orden y él viene. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que revela este ángel a Daniel? Miren, ¿le llama a usted la atención eso? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos halagados? Y le voy a hacer una pregunta sencilla, pero esta es la realidad. ¿A cuántos de nosotros, siendo de niños, siendo jóvenes, aún siendo adultos, a cuántos nos agrada que nuestros padres nos amen, nos halaguen, se sientan orgullosos de nosotros, se sientan, no sé, que cuando te sientas a su lado se agraden de que estás ahí, se siente uno mimado de cierta manera. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado una experiencia en la cual, yo recuerdo mi abuelita, la última vez, hace ya de tiempo, fui a Houston. Ella tenía cáncer, estaba para terminar, no había ya solución para ella, estuvo varios meses, muchos meses, y convaleciente. Pero esta viejita, mi bisabuela, fue muy longeva, vivieron más de los 100 años. No le voy a decir la cantidad exacta, pero la cosa es que mi abuelita también fue longeva. Pero esta mujer todavía a los 80, 90 años andaba corriendo en las calles haciendo ejercicio, y se ven bien simpáticas porque yo veo muchas viejitas así. Y una ocasión me dio coraje que me rebasara una de ellas. Iba yo en el camión del trabajo, en una subida inclinada, y el camión iba a vuelta de rueda, iba cargado, iba a vuelta de rueda, y viene esta viejita en bicicleta y me sonríe y continúa. Si hubiera tenido una de esas cornetas, me hace un saludo. Pero mi abuelita, lo que recuerdo, mis amados hermanos, que convaleciente, ya estaba por morir, murió unos días después que me vine, 3 días después, si no me equivoco. Ya no veía, pero me reconoció y me dio un abrazo que no me soltaba. Y yo la sentía con ese afecto, con ese deseo. Me explico. Son pocas veces que lo experimentas esta realidad. Pero muchas veces, muchos de nosotros, algunos crecen con un trauma, deseando que papá o mamá se sientan orgullosos de uno. Yo le digo, mi hijo me besa. O sea, mis hijos me dan beso. Pero en nuestra familia no era muy acostumbrado el que los hijos besáramos a los abuelos. Y a uno lo rechazaban. Pero yo te vengo de familia, parte de mi familia es de aquella que te abraza con un abrazo de oso y no te suelta. Porque te aprecian y te lo demuestran así, porque son muy, muy sinceros. Son sinceros. Son francos, decimos la palabra en México. Pero a lo que estoy mencionando aquí es
que Dios envía a su ángel, envía a Gabriel, viene a Daniel y le dice algo. No solamente tan pronto empezaste a orar, vino la respuesta, fue enviado. Daniel muestra que había prontitud, disposición de parte de ese ángel. Voló rápidamente. Pero lo interesante es lo que dice él de esa oración de Daniel. Dice: porque tú eres muy amado. Mencionaba en la clase también, otro de los de Juan el amado es otro que escucho, aquel que se recostó en el pecho del Señor, según la tradición. Imagínese usted cuando comían prácticamente inclinados, con un brazo se recargaban, con otro comían y estaban así, y todos estaban en orden. Juan estaba aquí cerca y simplemente se recarga, se recuesta en el seno del Señor. Yo me imagino que se recarga, pero ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el corazón de papá? Tal vez yo, porque soy muy o era muy inquieto de niño, ya me empiezo a descubrir. Pero usted, si escuchara el corazón de mamá, sé que estoy hablando de tal vez una locura para usted, pero déjeme decirle cuán grande puede ser el amor de Dios, que nos lo demuestra vez tras vez al dar a su hijo por usted y por mí. Por eso para mí se me hace fácil poner una ilustración así. Yo estoy seguro que el amor de Dios es grandísimo. Ahora, aquí está mencionando porque eres muy amado en el versículo 23. Ahora, todo este cuadro que vemos, el ángel le dice a Daniel: entiende. Ahora cambia y fíjese bien, le da una orden y le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden. Toda palabra es importante, recuerde eso. No solamente le está diciendo que es muy amado, ahora cambia y le dice: ahora entiende. Versículo 23 nuevamente: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eso que entre en su pensamiento, no lo pierda, porque estamos viendo lo que el ángel le está diciendo, la orden que le está dando a Daniel, y ahora viene esta revelación en el versículo 24, lo que estaba mencionando. Dice: 70 semanas están, ¿qué? Dígalo. ¿Cómo se tradujo? Determinadas. Yo lo mencionaba en la mañana, la palabra, la raíz es como corte, están cortadas. Están decretadas, no hay cambio, no hay vuelta atrás. Dijo del Señor y va a ser hecho. 70 semanas están determinadas sobre qué? Tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Yo le mencioné en la mañana de que no solamente Daniel, cuando escucha el mensaje del ángel, en su mente él se conecta con Levítico y está hablando de semanas de años. Nosotros en nuestra mentalidad occidental no lo entendemos muchas veces. Se nos hace: ¿qué dijiste eso? ¿Cómo fue eso? Y yo lo mencionaba en la mañana. Es como para nosotros decir: es una decena, 10 unidades. Es una docena, 12 unidades. Lo entendemos. Entonces aquí 70 semanas están determinadas. Está hablando de 70 semanas de años, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y para el fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora vamos a continuar y veamos hubo 4 decretos Si quiere ir ahí en su Biblia, lo puede comprobar. Uno está en Esdras 1 al 4. Si quiere ir, vamos todos juntos. Nada más vamos a ir a dos de esas porciones. Esdras 1 al 4. Cuando lo encuentre, lo indica con amén. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar de donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y vemos estos decretos, que es interesante, pero no es lo que está mencionando Daniel 24. Vamos a notar que es algo específico. Estos primeros 3 decretos que los encontramos en Esdras 1 al 4, el segundo en Esdras 6 por Darío, y en Esdras 11 al 26 por Artajerjes, están enfocados en la reconstrucción del templo que fue destruido. Pero si vamos a Daniel, vemos, y note lo interesante. Vaya conmigo nuevamente a Daniel 9:24. Perdón, ese 25. ¿Ya lo tiene? Lo que vamos a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar ¿a qué? Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza. Fíjese bien, está notando ahí la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías lo menciona, y no solamente la plaza, se dice en arqueología que era una plaza amplia que se está mencionando. Está hablando de la ciudad, no está hablando del templo. Entonces, cuando está mencionando aquí en Daniel 9:25, está hablando en esta visión desde el 24 de la reconstrucción de la ciudad, de los muros de la ciudad. No está hablando del templo. Esos decretos fueron dados específicamente, y lo vuelvo a mencionar, en Esdras 1 al 4, Esdras 6, Esdras 7, 11 al 26, el último por Artajerjes, pero enfocados en la reconstrucción del templo. Ahora vaya conmigo a Nehemías 2:1. Si estaba en Esdras, inmediatamente va a encontrar a Nehemías.
¿Ya lo tiene? Dice, sucedió en el mes de Nisan. Recuerde esto que le estoy mencionando. Siempre en fechas o algo que le llame la atención, siempre manténgalo en la mente. Es interesante lo que va a encontrar. Ya cuando pone todos los pasajes sobre eso, son paralelos, va a encontrar que todo se va cumpliendo en un tiempo específico. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Estoy leyendo desde el versículo 1, disculpe. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Para un rey, que su copero tenga cara así de melancolía, o como que que está espiritualmente o físicamente mal. A un rey lo pondría nervioso. Déjeme explicarle por qué. Eran envenenados con facilidad. Usaban al copero para que ellos probaban primero y entonces ya el rey bebía. Y lo interesante es de que los historiadores mencionan de que si hubiera sido encontrado, lo podían desechar, lo podían matar a este siervo para evitar simplemente el riesgo de que fuese asesinado el rey. ¿Me explico? Y leamos desde el versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Eso es interesante. Mire, todo esto no es casualidad. Si usted observa con detalle, cada cosa se va cumpliendo en el tiempo específico de Dios, se va cumpliendo conforme a su propósito, conforme a su palabra. Cada detalle. Y déjeme explicarle, muchas veces nosotros la Biblia la tomamos muy a la ligera. Muy a la ligera. Algunos lo toman como cualquier libro. Y no, va más allá, amados hermanos. No es cualquier libro. Es palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Amén. Ahora, la traducción, muchas veces donde tenemos, ¿cómo se ha traducido esto? Donde tenemos que empezar a navegar y empezar a encontrar si esto es así o ha habido alguna alteración con intención. Después de que les enseñé, ¿se acuerdan la gráfica que les estaba enseñando? Lo interesante es de que cuando ya ponemos las fechas y vamos calculando lo que dice Daniel, ahora sí regrese nuevamente a Daniel, y ahora vemos que en este decreto es cuando empieza ya realmente el reloj a correr, por así decirlo, y lo que les mencionaba que fue hecho en el 445 antes de Cristo. Ahora, en cuanto a fechas, déjeme decirle que toma mucho tiempo estar investigando y estar buscando por qué es que unos piensan en esta fecha, por qué aquellos dicen que es otra fecha, y por qué es que aquellos dicen que es otra fecha. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y simplemente volvemos a la Escritura. La Escritura nos menciona, hay detalles en la Escritura que nos dan indicios de cuándo fue y cuándo sucedió. Ahora, usando esa ley, empezamos a trazar y a calcular entonces. Algo sucedió. Yo lo que les mencionaba es la entrada triunfal del Señor. En Lucas vamos a encontrar algo que es interesante.
Esto me llamó la atención, porque el Señor entra a Jerusalén y se recuerda que la gente no solamente estaba alabando al Señor, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Había clamor, había júbilo, pero también había algunos que se acercan al Señor y le dicen: ¿oyes lo que estos dicen? Y algo interesante que dijo el Señor, me llama la atención eso y lo puse porque dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dios es bueno, amados hermanos, con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, vaya a ir a Lucas. Va a ser difícil leerlo ahí, pero vamos del 28 al 44 para que veamos en la entrada triunfal. Yo lo mencionaba, desde que se da el decreto hasta que entra el Señor Jesucristo en Jerusalén, se cumplen literalmente con exactitud esas 69 semanas. Y ahorita se las voy a explicar nuevamente. Pero vamos a Lucas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Todo esto es bien interesante, porque uno se pone a pensar: ¿cómo es posible? Tú tienes tu carro ahí estacionado, no lo has usado 0 millas, y de repente alguien se lo lleva y te dice: porque el Señor lo necesita. Estoy comparando un vehículo ahora con un burrito, pero no hay mucha semejanza, pero para que me entiendan la idea. Eran propiedades que era algo importante en aquel tiempo, en los burritos. ¿Por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y fíjense bien lo que dice. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y voy a leer hasta el 44, porque dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es interesante. Va a encontrar que en profecía hay acontecimientos que suceden y vemos un paréntesis, vemos una pausa, y después encontramos la conclusión, se completa esa profecía. ¿Por qué? Vemos ahorita que entra el Señor en ese día
Y ahora veamos lo que dice Zacarías 9:9. Si va de Mateo, le va a ser fácil encontrarlo. Solamente tiene que regresar. Después de Malaquías, si va regresando, miren lo que dice el 9:9. ¿Ya lo tiene? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y lo interesante de este versículo 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Todavía no se cumple. Lo primero se cumplió, pero eso otro falta. ¿Notó eso? ¿Me explico? Vimos que la primera parte, por así decirlo, se cumple, y el otro versículo como que continúa, ya eso todavía falta, no se cumplió. Y eso vamos viendo en profecía, vamos encontrando esos paréntesis. Empieza el profeta, y es por causa de que el profeta mira, nosotros miramos hacia las montañas, todos los días miramos hacia las montañas y nos parecen algunas, pero usted, si ha viajado en avión, viene del oeste y va mirando hacia abajo y se da cuenta de que son infinidad de montañas y que están así, pero usted no las veía porque estaba desde este lado, desde esta perspectiva. El profeta miraba así, y es por eso que lo habla y lo da todo el mensaje. Y es por eso que lo notamos. Ahorita vamos a regresar a Daniel y por eso vamos a concluir. Hay un paréntesis, por eso está entre las 7 semanas y luego las 62 semanas, que es en un total de 69 semanas. Hay un paréntesis entre las 69 y las 70. Y ahorita nosotros por siglos, ya casi por 2000 años, hemos estado viendo eso, ese paréntesis. Y falta simplemente la semana 70 por cumplirse. Algo que les mencionaba en la mañana es de que los judíos se encuentran en el año 5779. Cuando estudiamos los calendarios, es interesante también tomarlo en cuenta. En la mañana mencioné cómo es que se calcula el año profético, y fuimos hasta Génesis para poder comprenderlo mejor. Pero ahora, veamos los intervalos, y voy a ir un poco más rápido. La destrucción de Jerusalén y el intervalo entre el 69 y la 70. Recordemos que el Señor les dijo a los discípulos: ¿veis todos esos edificios? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y aquí en Zacarías vemos que serían removidos, aún las piedras. Ahora, es interesante, algunos ejemplos vamos a ver de estos paréntesis. Ya lo vimos ese en Zacarías 9:9 con Lucas 19. Ahora vamos a Lucas 4:18. Ya estamos concluyendo nomás solo por esta tarde en este tema. No hemos hablado de todo, simplemente estamos avanzando un poco más. Pero noten lo interesante de Lucas 4:18. ¿Ya lo tienen? Y ahí lo remarqué en el Isaías 61:12, que es, 1 al 2. En el versículo 2 hay parte donde todavía no se cumple. Lucas 4:18. Leamos desde el 19, si usted me acompaña. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿En qué tiempo? En el día del reposo, en sábado. Entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora vayamos ahí a Isaías, y si lo pueden notar, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y mire, lo mencionó eso en Lucas, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor viene en su segunda venida, y es interesante lo que vamos a encontrar. Otro ejemplo, ahora está en Isaías 9:6. ¿Se recuerdan muy conocido? Que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, nació el Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vino encarnado y nació. Ahora, lo interesante es de que esa parte todavía no se cumple, porque dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Parte de esa profecía no se ha cumplido. Ahora, entremos a lo que dice Pedro. Hay algo interesante. Es casi como si se me saliera del tema, pero es interesante que lo observemos. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, o sea, Pedro, se recuerdan que menciona, no es de interpretación privada, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es más profundo, nada más lo estoy mencionando, pero es interesante. Ahora, 6 cosas que tienen que suceder. Yo lo mencionaba ahí. Tenemos que analizar. Vimos, ahorita lo vamos a leer nuevamente para concluir, Daniel 9:24. Pero es interesante notar eso. Dice que tiene que terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Fíjense bien, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Regresemos rápidamente ahí, concluyendo a Daniel 9:24. Y claramente lo que nos está diciendo que esto es lo que falta. ¿Está todo en el plan? Sí. Lo que hemos notado es de que desde que se da el decreto hasta la entrada triunfal están las 69 semanas. Pero hay un paréntesis en el cual estamos viviendo usted y yo, desde prácticamente la destrucción del templo hasta nuestros tiempos, tal vez años más, no sabemos. Pero viene la semana 70, que concluirá para que se cumpla todo esto con estas 6 cosas. Dice en su Biblia, según Reina Valera 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso está claro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo lo mencioné, lo vimos en esta mañana, la causa por la cual vino el asedio. Ellos en Levítico, Dios le da el mandamiento a Moisés para que se lo dé al pueblo, de que 6 años tenían que trabajar la tierra y dejártela descansar el 7º año. Prácticamente tenían que obedecer, pero también vivir por fe, confiando en que el Señor era su proveedor. Ahora, después se menciona en Levítico prácticamente el año del jubileo, que era el resultado de 49 años o 7 semanas que tenían ellos que guardar, y en el año 50 o en el siguiente año, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, los judíos festejan las fiestas de las semanas. Nosotros lo conocemos como la fiesta del Pentecostés. Usted sabe lo que aconteció en la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Lo interesante es de que se cumple y se festeja el año del jubileo. Y menciona a Dios en ordenanza que lo tenían que guardar. La nación no lo guardó, y luego lo vimos en otros pasajes, cómo es que el resultado de que no lo hicieron, entonces siguieron en desobediencia, siguieron en rebelión en contra de Dios, siguieron rechazando la amonestación de Dios cuando enviaba profeta tras profeta, mensaje tras mensajes, lo siguieron rechazando, y ahora sí se corrompieron a veces un poco más. Y entonces llega un momento en el que Dios dice: hasta aquí, y envía el juicio, y usa una nación pagana, usa a Babilonia para conquistarlos, y cumpliendo Dios su propósito. Y usted, es interesante, ¿qué es esto de profecía bíblica? Es interesante. Se recuerda lo que sucedió con José y sus hermanos. Ellos desearon, no solamente intentaron matarlo, pero para no matarlo, ¿qué hicieron? Lo echan en una cisterna vacía, prácticamente para que se muriera ahí. Pero es lo mismo, el intento es que lo querían matar prácticamente. Hubo algunos que trataron de salvarlo, pero no hicieron realmente nada en específico. En Génesis 50, cuando ellos son confrontados, ¿qué es lo que les dice José a ellos? Ustedes hicieron esto con intención, mas Dios lo ha usado para preservar vida. Aunque Israel, esta desobediencia, la intención de ellos era prácticamente continuar en idolatría, en desobediencia, Dios lo usó para cumplir su propósito. Lo interesante de que de todo esto vemos al Mesías venir. Vemos al Mesías venir. En la semana 69 entra Jesús a Jerusalén y va a la cruz del Calvario. Todo con un propósito. Todo lo que vemos en la Biblia, y sobre todo en profecía, es interesante que nosotros siempre enfoquemos nuestro mirar en Jesucristo. Y entonces ahora podemos observar el Antiguo Testamento y podemos ver los cuadros, podemos ver las figuras que hablan de este Jesucristo. Podemos ir al futuro y también ver a través de la palabra lo que dice y ver cómo es el Señor en el futuro, cómo va a ser en el futuro. Dice la palabra que reinaremos juntamente con Él. Amados hermanos, simplemente no es el hecho de que escuchemos lo que dice la Escritura. Tenemos que creerlo, pero tenemos que actuar. Algo que mencioné para concluir, y concluyo con esto, es de que ese tiempo de tribulación, de gran tribulación, va a ser terrible, y nos debe motivar el saberlo, que está en la Escritura, y que si se cumplió todo aquello, esto se va a cumplir. Nos debe de motivar a proclamar el Evangelio con mayor esmero, con mayor esfuerzo, con mayor disposición, sobre todo para nuestros seres queridos.
Nuestra oración no va más debe ser enfocada en orar en un instante, sino clamar a Dios buscando su rostro por salvación para sus seres queridos, por que la palabra llegue a aquellos que no han conocido al Señor todavía. Que tomemos ánimo y que cuando venga el Señor no nos encuentre dormidos, o tal vez como la nación de Israel, que cuando vino el Señor entra a la ciudad y después Él tiene que llorar porque no conocieron el tiempo de su visitación. Pongámonos de pie, vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu misericordia, amado Señor. Gracias, Señor amado, por todas tus promesas que son fieles, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás no solamente, Señor, permitiéndonos como iglesia poder continuar adelante. Es el privilegio, los ángeles deseanos, Señor. Solamente podemos imaginar. Sin embargo, a ti te ha placido, Señor, darlo a tu iglesia. El privilegio de llevar tu santo evangelio a toda criatura, a toda nación. Gracias por tus siervos, gracias por los que están obrando. A nosotros, Señor, concédenos el de nuevo, Señor, tu gracia para seguir adelante y hacerlo, Señor, de una manera que te agrade, de una manera en la cual tú seas glorificado y seas exaltado, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos y damos gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús nuevamente, gracias, amado Rey. Amén, amén. Dios les bendiga más.